Hola, hola, mis queridos amantes de las series turcas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su canal favorito de dramas otomanos, donde la pasión, el romance y las intrigas nunca terminan. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las telenovelas que nos roban el corazón y nos dejan pegados a la pantalla. Hoy tenemos un vídeo que, prepárense, viene cargado de explosiones. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de una pareja que nos ha hecho suspirar, de un amor que creímos indestructible, pero que parece estar enfrentando una tormenta de proporciones épicas. Rumores, conflictos, verdades ocultas, todo está a punto de salir a la luz y mucho más allá. Vamos a analizar a fondo la situación entre Kerem y Hande, una pareja que ha conquistado a millones con su química en la pantalla y fuera de ella. ¿Es cierto que hay problemas serios que van más allá de los rumores? ¿La boda está realmente en peligro inminente? ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras, en las reuniones familiares y en las conversaciones privadas? Prepárense para un recorrido lleno de emociones, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho drama turco aderezado con conflictos inesperados. Pero antes de que empecemos con este bombazo de información, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de novedades exclusivas, análisis profundos y chismorreos jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Bien, como ya saben, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha enamorado al mundo entero. Su relación, que comenzó en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tantos rumores de crisis, de una boda pospuesta o incluso cancelada y ahora, peor aún, con indicios de separación definitiva? Vamos a desentrañar la madeja de este culebrón. Sen Kalkam, por si hay algún despistado por aquí, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero que pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, el personaje de Kerem Bürsin, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo. El destino, como suele ocurrir en las series turcas, los une de una manera inesperada. Serkan le ofrece a Eda recuperar su beca, pero a cambio ella debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Una premisa clásica, pero con el encanto innegable de la televisión turca. Lo que empieza como un simple contrato obviamente termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. La química entre Eda y Serkan es innegable, y a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose perdidamente. La serie fue un éxito arrollador en todo el mundo, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Y como suele pasar, la magia traspasó la pantalla, creando una expectativa enorme entre los fans. Durante el rodaje, los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran cada vez más fuertes. Los fans estaban enloquecidos y clamaban porque su amor ficticio se convirtiera en realidad. Y finalmente sus deseos se hicieron realidad. En abril de 2021 confirmaron su relación, desatando una ola de alegría entre sus seguidores y convirtiéndose en la pareja del momento. La pareja se mostraba feliz y enamorada en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos juntos. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Todos los fans esperaban ansiosamente el anuncio de su boda, imaginando una ceremonia de ensueño digna de una telenovela. Pero ahora aquí es donde la cosa se pone turbia y se complica enormemente. En los últimos meses, los rumores de crisis han empezado a circular con fuerza, pero esta vez con fundamentos más sólidos. Se dice que la pareja está pasando por un momento difícil, que hay tensiones y desacuerdos profundos entre ellos, mucho más allá de las típicas discusiones de pareja. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Kerem estaría presionando a Hande para casarse y formar una familia lo antes posible, mientras que ella no se sentiría preparada para dar ese paso, priorizando su carrera y sus propios proyectos personales. Otros rumores apuntan a que la apretada agenda de ambos estaría afectando su relación de manera irreversible. Hande, con su creciente popularidad, está trabajando en varios proyectos a la vez, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas de Turquía,
mientras que Kerem también está enfocado en su carrera como actor y productor, buscando consolidarse en la industria. El poco tiempo que tienen para pasar juntos, sumado a las exigencias de sus profesiones y a las presiones externas, podría estar pasando factura de una forma que no pueden controlar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido los rumores, alimentando aún más la incertidumbre. Han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos fans creen que todo es una cortina de humo, una estrategia mediática para mantener a la gente hablando de ellos y aumentar su popularidad. Otros, en cambio, temen lo peor y ruegan para que su amor, que parecía tan sólido, supere esta crisis que se vislumbra como la más grande que han enfrentado. La presión mediática sobre la pareja es asfixiante. Cada paso que dan es analizado al detalle por la prensa rosa y los seguidores más apasionados, cada comentario que hacen es interpretado de 1000 maneras diferentes y cada gesto es diseccionado en busca de pistas sobre su estado sentimental. Es difícil mantener una relación sana y estable bajo tanta lupa y con la mirada inquisidora de los medios. Y en el caso de Hande y Kerem, la situación se complica aún más por su fama, por las expectativas que tienen sus fans y por las presiones de la industria del entretenimiento. Además de la presión mediática y las agendas apretadas, existen otros factores que podrían estar contribuyendo a la crisis en la relación de Hande y Kerem. Se rumorea que hay diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, especialmente en lo que respecta a la vida familiar y a la forma en que quieren construir su relación. También se habla de celos profesionales, de la competencia por conseguir los mejores papeles y de la dificultad de lidiar con la fama y el éxito de cada uno. Si hablamos de otras producciones en las que han participado y que han solidificado sus carreras, debemos mencionar la participación de Hande en la serie Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica que la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, con quien empieza una relación llena de enredos y malentendidos que demuestran su talento para la comedia romántica. Por su parte, Kerem ha participado en otras series como Şeref Meselesi, donde demostró su talento dramático, interpretando a un personaje complejo y atormentado, y Yaşamayanlar, una serie de fantasía en la que interpretó a un vampiro con una personalidad oscura y seductora. Estas producciones le permitieron explorar diferentes facetas de su carrera y demostrar su versatilidad como actor, alejándose de su imagen de galán de comedia romántica. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la relación entre Hande y Kerem, es importante recordar que todas las parejas pasan por momentos difíciles y que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas debido a la exposición mediática y a las presiones externas. La clave para superar estos obstáculos es la comunicación, el respeto y el amor mutuo. Esperemos que Hande y Kerem sean capaces de encontrar una solución a sus problemas y que su amor siga floreciendo, pero la situación actual no parece ser muy prometedora. Y hablando de relaciones complicadas en las series turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, un drama clásico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. La serie, protagonizada por Beren Saat, Kuantatl y Nebahat Zere, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, que también quería casarse con él. Biter, aburrida y frustrada en su matrimonio, empieza una aventura con Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven guapo y mujeriego. Su relación, llena de pasión y culpa, termina teniendo consecuencias trágicas que demuestran los peligros de la infidelidad y la obsesión. Aşk Memnu es una serie intensa, llena de drama y pasión, que explora temas como el amor, el deseo, la venganza y la infidelidad, dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Otra serie que ha generado mucha polémica por sus relaciones amorosas es Sadakat Siz, un drama psicológico protagonizado por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. La serie cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. Asia, destrozada por la traición, decide vengarse de su esposo y de su amante, planeando una venganza meticulosa que la lleva al borde de la locura. Su plan, frío y calculado, la lleva a tomar decisiones drásticas y a enfrentarse a situaciones extremas. Sadakat Siz es una serie que explora el dolor, la venganza y la superación personal,
mostrando la capacidad de resiliencia del ser humano ante la adversidad. Nos muestra cómo una persona puede transformarse cuando es traicionada por alguien a quien ama. Y para finalizar este repaso por las relaciones tormentosas en las series turcas, no podemos olvidarnos de Çukur, una serie de acción y drama que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolka-Kostendil, cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, un lugar donde las drogas y la violencia son moneda corriente. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Çukur después de años de ausencia y se enamora de Sena, una joven misteriosa que lo arrastra a un mundo de peligros y conflictos que ponen a prueba su lealtad y su valentía. Su relación, llena de altibajos y secretos, es una de las claves de la serie. Çukur es una serie adictiva, llena de acción, drama y pasión que explora temas como la familia, el honor y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y peligroso. Entonces, volviendo a Hande y Kerem, el tiempo dirá qué les depara el futuro. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión, independientemente de las decisiones que tomen. Dejemos que resuelvan sus problemas a su manera y esperemos que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de explosiones, rumores y análisis exhaustivos. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan podido formarse su propia opinión sobre la situación entre Hande y Kerem. Recuerden que toda la información que hemos compartido está basada en rumores, especulaciones y fuentes cercanas a la pareja, y que solo ellos saben la verdad. Lo importante es desearles lo mejor y respetar su privacidad, incluso en estos momentos difíciles. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem superarán esta crisis? ¿Les gustaría verlos casados? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan sobre todo este drama. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de novedades, análisis y chismorreos sobre sus series y actores turcos favoritos. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor y drama, pero del bueno. Adiós.